Bienvenidos sean todos ustedes a su lugar no tan seguro llamado El Rincón de las Pesadillas. Me presento para aquellas personas que están cruzándose por primera vez con este canal. Mi nombre es Jesús Hernández y seré quien estará a cargo de dar lectura a todo tipo de libros de terror, de suspenso, de asesinos seriales, teorías conspiranoicas, psicología criminal, actividad paranormal y todo aquello escabroso a lo cual la mente humana tiene acceso. En esta ocasión vamos a dar lectura a la segunda y parte final del relato titulado El virus de la carretera viaja hacia el norte, relato ubicado en el libro de Todo es Eventual, autoría del maestro del terror, Stephen King. Y bueno, como corresponde a esta temporada, es este libro el que estamos leyendo y el que estamos ya casi por darle final también. Pues bueno, no me queda más como siempre agradecerles por sus vistas, por sus reacciones, por sus comentarios, por compartir este contenido y por hacerlo llegar a todas aquellas personas que pudieran estar interesadas en estos relatos, que les guste dejarse sorprender y asustar, ¿por qué no?, por los escritos tanto de Stephen King como de otros autores. También quisiera exhortar a Francisco @simarafv1. Si te encuentras bien, por favor házmelo saber. Me gustaría leer uno de tus comentarios debido a que ya hace tiempo que no sé de ti. Me parece que la última vez que interactuaste nos habías hecho saber que habías estado por una temporada en el hospital. Me gustaría saber cómo te encuentras. En verdad deseo que estés recuperado, que estés fuera de peligro. Desconozco el motivo por el cual estuviste hospitalizado, pero en verdad te agradecería que me hicieras saber cómo te encuentras, ya que pues esta comunidad te extraña. Bien, entonces, sin más por el momento y sin más preámbulos, vamos a dar final a este relato, no sin antes recordarles echar un vistazo a sus espaldas, pues las pesadillas se esconden en cualquier rincón. Iniciemos. Se levantó, asió el cuadro por la parte superior y cruzó la zona de perros. Caminaba con la vista al frente, atento a minas caninas, sin mirar el cuadro. Las piernas le temblaban inseguras, pero aún lo sostenía. Ante él, cerca del cinturón de árboles que limitaba la parte posterior del área de servicio, vio una chica muy guapa, con bermudas blancas y top rojo, que paseaba un Cocker Spaniel. Empezó a sonreírle a Kinnell, pero entonces advirtió algo en su rostro que le borró la sonrisa de golpe. Echó a andar hacia la izquierda a toda prisa. El Cocker caminaba tan deprisa, de modo que tuvo que arrastrarlo entre toses y jadeos. Bien, voy a hacer una pequeña pausa para ponerles al tanto. Si no recuerdan de qué iba este relato, básicamente es de un escritor, Kinnell, quien se encuentra con una pintura bastante peculiar, bastante tosca, muy horrenda, como lo describe el relato, e inevitablemente siente una necesidad de comprarla. Conforme va avanzando el relato, se da cuenta que esta pintura va teniendo pequeños cambios en la posición, tanto del paisaje, de la posición del sol, como también de los gestos del personaje que forma parte de esta pintura. Entonces, el relato previo terminó precisamente donde, sin lugar a dudas, se percata y se da cuenta de que esta pintura sí está cambiando, de que no son alucinaciones suyas o bien que no es falta de atención al momento de haber hecho la compra de esta pintura. Por eso es que se encuentra en este camino, es decir, estaciona el carro, sale con el cuadro en las manos y es lo que estamos leyendo ahora. Los enclenques pinos tras el área de servicio descendían por una pendiente fangosa que apestaba a descomposición vegetal y animal.
La alfombra de pinaza aparecía salpicada de basura, envoltorios de hamburguesas, vasos de plástico, servilletas, latas de cerveza, botellas de refrescos, colillas y... Kinnell vio un condón usado tirado cual caracol muerto junto a unas bragas desgarradas con la palabra martes bordada en caligrafía cursi de chiquilla. Una vez ahí, se aventuró a echar otro vistazo al cuadro. Se preparó para percibir el impacto de más cambios, incluso para la posibilidad de que el cuadro se moviera como una película, pero no vio nada. Sin embargo, Kinnell comprendió que no hacía falta. El rostro del joven era más que suficiente. Aquella sonrisa demente, los dientes afilados, la expresión que decía: oye tío, ¿sabes qué? Estoy hasta los cojones de la civilización. Soy un representante de la auténtica generación X. El próximo milenio está sentado al volante de este super mega buga. La reacción inicial de tía Trudy ante el cuadro había sido aconsejarle que lo arrojara al río Saco. Tenía razón. Había dejado el río atrás hacia unos 30 kilómetros, pero... esto servirá, se aseguró en voz alta. Es perfecto. Levantó el cuadro por encima de la cabeza, como si sostuviera un trofeo deportivo ante los fotógrafos, y lo arrojó pendiente abajo. El cuadro dio 2 vueltas, mientras el perezoso sol del atardecer arrancaba destellos al marco, y por fin se estrelló contra un árbol. El cristal se hizo añicos. El cuadro cayó al suelo y resbaló por la pendiente seca y cubierta de pinaza como si se deslizara por un tobogán. Aterrizó en la ciénaga, con una de las esquinas del marco sobresaliendo entre los densos juncos. Era lo único que se veía de él, aparte de los fragmentos de cristal esparcidos por el suelo, y Kinnell consideró que casaban a la perfección con el resto de la basura. Dio media vuelta y regresó al coche, poniendo ya mentalmente la paleta en marcha para tapiar aquel incidente en un compartimento especial. Y entonces se le ocurrió que eso era lo que sin duda hacía casi todo el mundo en semejantes situaciones: los mentirosos y los quiero y no puedo creer, o quizá, en este caso, debería decir quiero ver y no puedo. Publicaban sus fantasías en revistas como Supervivientes y las calificaban de verídicas, mientras que aquellos que se enfrentaban a fenómenos ocultos auténticos mantenían la boca cerrada y utilizaban aquellas paletas mentales. Porque cuando en tu vida aparecía una brecha como esa, había que hacer algo al respecto, ya que de lo contrario podía ensancharse y arrastrarlo todo a las profundidades. Kinnell alzó la vista y vio que la chica guapa lo observaba aprensiva desde lo que seguramente consideraba una distancia prudente. Cuando vio que él la miraba, se dio la vuelta y echó a andar hacia el restaurante, de nuevo arrastrando al perro tras de sí e intentando no bambolear las caderas. ¿Crees que estoy loco, verdad, guapa?, pensó Kinnell. En ese momento, advirtió que había dejado el maletero abierto. Parecía una boca. Lo cerró de golpe. Pero no estoy loco, de ninguna manera. Solo he cometido un pequeño error. Paré en una venta de trastos usados cuando debería haber pasado de largo. Cualquiera habría hecho lo mismo. También tú. ¿Y ese cuadro? ¿Qué cuadro?, preguntó Rich Kinnell a la calurosa tarde de verano al tiempo que intentaba esbozar una sonrisa. Yo no veo ningún cuadro. Se sentó al volante del Audi y puso en marcha el motor. Echó un vistazo al indicador de la gasolina y vio que le quedaba menos de medio depósito. Tendría que llenarlo antes de llegar a casa, pero decidió seguir un poco más. Lo único que quería era poner toda la tierra posible entre él y el cuadro. Una vez fuera del casco urbano de Derry,
Kansas Street se convierte en Kansas Road y ya en el límite del término municipal, en una zona que en realidad es campo abierto, pasa a llamarse Kansas Lane. Poco más tarde, Kansas Lane discurre entre dos postes de piedra. El asfalto da paso a la grava, y lo que en el centro de Derry, a 12 kilómetros de ahí, es una de las calles más concurridas, se convierte en un sendero que asciende por una suave cuesta. En las noches estivales con luna, reluce como los paisajes descritos en los poemas de Alfred Noyes. En la cima de la cuesta se alzaba un bonito y anguloso edificio de madera con ventanas de acabado reflectorizado, un establo, que en realidad es un garage, y una antena parabólica ladeada hacia las estrellas. Un periodista jocoso del News de Derry la había bautizado como la Casa del Gore, sin referirse, que conste, al entonces vicepresidente de Estados Unidos. Para Richard Kinnell era su hogar, y aquella noche aparcó ante él con una sensación de satisfacción exhausta. Se sentía como si hubiera transcurrido una semana desde que aquella misma mañana se levantara a las 9 en el Hotel Harbor de Boston. Nunca más iré a uno de esos sitios, se juró mientras contemplaba la luna. Amén, añadió en voz alta antes de dirigirse hacia la casa. Probablemente habría sido mejor meter el coche en el garage, pero ¿qué coño? Lo que quería ella mismo era una copa, una cena ligera que pudiera prepararse en el microondas y luego a la cama. Para dormir sin soñar, a ser posible, no veía el momento de dejar atrás aquel día. Introdujo la llave en la cerradura y tecleó el 3817 para acallar el pitido de advertencia que emitía el sistema de alarma. Encendió la luz del vestíbulo, cruzó el umbral, cerró la puerta tras de sí. Empezó a darse la vuelta y vio lo que había colgado de la pared donde 2 días antes tenía su colección de cubiertas de libros enmarcadas, y gritó, pero mentalmente, porque de su garganta no brotó más que una especie de jadeo ronco. Oyó un golpe sordo y un tintineo cuando las llaves se le cayeron de la mano flácida y chocaron contra la moqueta entre sus pies. El virus de la carretera vieja hacia el norte ya no estaba tirado entre la basura detrás del área de servicio Gray. Estaba colgado en la pared de su vestíbulo. Y había vuelto a cambiar. El coche estaba aparcado ahora en el sendero que llevaba a la casa donde había comprado el cuadro. Los trastos usados seguían estando por todas partes. Vasos, muebles, cachivaches de cerámica como terriers escoceses fumando en pipa, bebés con el culo al aire y peces que guiñaban el ojo. Pero ahora relucían a la luz de la misma luna con aspecto de calavera que surcaba el cielo sobre la casa de Kinnell. El televisor también seguía encendido y emanaba su propio fulgor mortecino sobre la hierba, y lo que yacía ante él, junto a una silla de jardín volcada. Judy Dement, estaba tumbada de espaldas y le faltaba una parte. Al cabo de unos instantes, Kinnell vio el resto. Estaba sobre la tabla de planchar, ojos muertos que brillaban como monedas a la luz de la luna. Las luces traseras del Gran Am eran un borrón de acuarela roja y rosa. Era la primera vez que Kinnell veía el coche por detrás. Sobre la puerta del maletero, escritas en caligrafía inglesa antigua, se veían las palabras "El virus de la carretera". Es totalmente lógico, pensó Kinnell, aturdido. El virus no es él, sino el coche. Solo que en el caso de un tipo como él, poco debe de importar. Esto no está pasando. Esto no está pasando, susurró. Pero sí, claro que sí estaba pasando.
Quizá no le habría pasado a alguien menos abierto a cosas como aquella, pero a él le estaba pasando. Y mientras contemplaba el cuadro, recordó el cartel que había visto sobre la mesa de Judy Dement. Todas las ventas en efectivo, decía, y también decía todas las ventas definitivas. Kinnell pasó junto al cuadro para entrar en el salón. Se sentía como un extraño en su propio cuerpo y percibía que una parte de su mente buscaba a tientas la paleta que había empleado antes, pero sin encontrarla. Encendió el televisor y el sintonizador de la antena parabólica Toshiba colocado sobre él sintonizó el V14. Dolorosamente consciente de la presencia del cuadro en el vestíbulo. El cuadro había conseguido llegar hasta ahí antes que él. Debe de conocer algún atajo, dijo en voz alta, con una carcajada. En aquella versión de la pintura no se veía gran cosa del joven rubio, tan solo una mancha al volante que suponía que era él. El virus de la carretera había zanjado sus asuntos en Rosewood. Había llegado el momento de poner rumbo al norte. Siguiente parada. Kinnell dio un contundente portazo en las narices de aquel pensamiento para atajarlo antes de llegar a verlo con claridad. Al fin y al cabo, puede que todo esto no sea más que imaginaciones mías, señaló al salón vacío. En lugar de tranquilizarlo, su voz ronca y temblorosa lo asustó aún más. Podría ser, pero no pudo terminar. Lo único que se le ocurría era una vieja canción cantada a grito pelado en un estilo calcado al de Frank Sinatra en sus canciones de principios de los 50. Esto podría ser el principio de algo grande. La canción que sonaba por los altavoces estéreo del televisor no era de Sinatra, sino de Paul Simon. Era con arreglos para instrumentos de cuerda, escritas en tipología blanca de ordenador sobre la pantalla azul, se veían las palabras «Bienvenidos a los informativos a la Carta de Nueva Inglaterra». Debajo había instrucciones de pedido, pero a Kinnell no le hacía falta leerlas. Era adicto a los informativos a la carta y se sabía el proceso de memoria. Marcó el número, introdujo el número de su Mastercard y a continuación el código 508. ¿Ha pedido usted informativos a la carta para el centro del norte de Massachusetts?, anunció la voz del robot. Muchas ¡Vamos!, urgió Kinnell. ¡Vamos, vamos! En aquel momento, la pantalla parpadeó y el fondo azul se tornó verde. Empezó a aparecer texto. Una noticia sobre un incendio en una casa de Taunton. A esa noticia siguió otra sobre el escándalo en las carreras de galgos y el parte meteorológico, cielos despejados y temperaturas suaves. Kinnell empezaba a relajarse y a preguntarse si de verdad había visto lo que parecía haber visto en el vestíbulo, o si había sido una ilusión, fruto del cansancio del viaje. Cuando de repente el televisor emitió un estridente pitido y en la pantalla aparecieron las palabras «Última hora». Se quedó mirando los titulares. Némpago, 19, 20, 40 horas. Una mujer de Rosewood ha sido brutalmente asesinada mientras hacía un favor a una amiga ausente. Judy Dement, de 38 años, fue asesinada a hachazos en el jardín de la casa de su vecina, donde supervisaba una venta de objetos usados. No se oyeron gritos y el cadáver de la señora Dement no fue descubierto hasta las 8 de la tarde, cuando un vecino del otro lado de la calle acudió para quejarse por el volumen del televisor. El vecino, Matthew Graves, dijo que la señora Dement había sido decapitada. Su cabeza estaba sobre la tabla de planchar, declaró. Es la cosa más horrible que he visto en mi vida. Graves añadió que no vio indicios de lucha, tan solo el televisor, y poco antes de encontrar el cadáver,
un coche muy ruidoso, tal vez equipado con un silenciador de PVC rígido que se alejaba a toda velocidad del barrio por la carretera 1, se baraja la posibilidad de que dicho vehículo pertenezca al asesino. Solo que no era una posibilidad, sino un hecho. Casi jadeando, Kinnell salió de nuevo al vestíbulo. El cuadro seguía ahí, pero había vuelto a cambiar. Ahora mostraba dos brillantes círculos blancos, los faros delanteros ante la silueta oscura del coche. Se ha vuelto a poner en marcha, pensó Kinnell, y entonces pensó en tía Trudy, la dulce tía Trudy, que siempre sabía quién había sido malo y quién se había portado bien. Tía Trudy, que vivía en Wills, a poco más de 60 kilómetros de Rosewood. Dios mío, por favor, haz que vaya por la carretera de la costa, rogó Kinnell, alargando las manos hacia la pintura. ¿Eran imaginaciones suyas o ahora los faros estaban más separados, como si el coche avanzara hacia él, pero de forma subrepticia, al igual que la manecilla larga del reloj avanzaba en un reloj de bolsillo? Haz que vaya por la carretera de la costa, por favor. Arrancó el cuadro de la pared y corrió con él al salón. La chimenea estaba protegida por la rejilla, por supuesto. Aún faltaban al menos 2 meses para que hiciera falta encenderla. Kinnell apartó la rejilla de un manotazo y arrojó el cuadro dentro, haciendo añicos el vidrio que ya había roto en una ocasión en el área de servicio de Gray contra los morillos. Luego corrió a la cocina, preguntándose qué haría si aquello tampoco funcionaba. Tiene que funcionar, pensó. Funcionará porque tiene que funcionar y se acabó. Abrió las alacenas de la cocina y empezó a registrarlas derramando los copos de avena, la sal y el vinagre, cuya botella se abrió sobre el mostrador, esparciendo por todas partes su penetrante olor. Lo que buscaba no estaba ahí. Entró en la despensa y miró detrás de la puerta. Nada, aparte de un cubo de plástico y un bote de Ocedar. Luego buscó en la estantería colocada junto a la secadora. Ahí estaba, junto a las briquetas. Combustible para encendedores. Agarró la lata y echó a correr, echando un vistazo al teléfono de la cocina al pasar. Quería pararse y llamar a la tía Trudy. Con ella no tendría problemas de credibilidad si su sobrino predilecto la llamaba y le decía que saliera de la casa inmediatamente. Ella lo haría, pero ¿y si el chaval rubio la seguía? ¿Y si la perseguía? Lo haría. Kinnell sabía que lo haría. Atravesó el salón a toda prisa y se detuvo delante de la chimenea. «Dios mío», murmuró. «Dios mío, no». El cuadro, cubierto de fragmentos de vidrio, ya no mostraba los faros del coche aproximándose, sino el Gran Am en una curva cerrada de la carretera que solo podía ser una salida. La luna brillaba como satín líquido sobre el flanco oscuro del vehículo. Al fondo se veía una torre de agua, cuya inscripción se leía con toda claridad a la luz de la luna: «Conservemos a Main Verde», con muchos billetes. Kinnell no alcanzó el cuadro con el primer chorro de combustible. Las manos le temblaban de un modo espantoso, y el aromático líquido resbaló por la parte intacta del cristal, difuminando la parte posterior del virus de la carretera. Kinnell respiró hondo, apuntó y volvió a apretar. Esta vez, el líquido penetró por el agujero irregular causado por uno de los morillos y corrió cuadro abajo, emborronando la pintura y reduciendo uno de los neumáticos Goodyear White Oval a una mancha color hollín. Kinnell tomó una de las cerillas ornamentales del frasco
que había sobre la repisa. La encendió y la introdujo por el agujero del cristal. El cuadro prendió al instante y las llamas empezaron a lamer el granam y la torre de agua. El cristal que quedaba adherido al marco se tiñó de negro y al poco explotó con una lluvia de fragmentos incandescentes. Kinnell los aplastó con las zapatillas deportivas para extinguirlos antes de que quemaran la moqueta. Luego se dirigió al teléfono y marcó el número de tía Trudy, sin darse cuenta de que estaba llorando. Tras el tercer tono, saltó el contestador. Hola, Lo saludó la voz de tía Trudy. sé que esto puede alentar a los ladrones, pero he ido a Kennebuck a ver la última película de Harrison Ford. Si tiene intención de entrar a robar, le ruego que no se lleve mis cerditos de porcelana. Si quiere dejar un mensaje, hágalo después de la señal. Kinnell esperó a oírla y después habló con toda la tranquilidad de que era capaz. Hola, tía Trudy. Soy Richie. Llámame cuando vuelvas, ¿de acuerdo? A la hora que sea. Colgó. Se giró hacia el televisor y volvió a marcar el número de informativos en línea, eligiendo esta vez el código de Maine. Mientras los ordenadores del servicio procesaban su pedido, fue de nuevo a la chimenea para atizar el cuadro ennegrecido y retorcido con el atizador. El hedor era insoportable hasta el punto de que el vinagre derramado le parecía una fragancia divina en comparación, pero se dio cuenta de que no le importaba. El cuadro había quedado reducido a cenizas y eso hacía que mereciera la pena. ¿Y si vuelve? No volverá, aseguró en voz alta antes de volver el atizador a su lugar y volverse de nuevo hacia el televisor. Estoy convencido de que no volverá. Pero cada vez que el informativo reciclaba las noticias, Kinnell se levantaba para leer los titulares. El cuadro no era más que un montón de cenizas en la chimenea, y no había noticias de mujeres entradas en años asesinadas en la zona de Wills, Saco, Kennebuck. Kinnell siguió al quite, casi esperando ver el titular que dijera algo así como un Gran-Am se estrella a toda velocidad contra un cine de Kennebuck, causando al menos 10 víctimas mortales. Pero no fue así. A las 11 menos cuarto sonó el teléfono y Kinnell se apresuró a contestar. ¿Sí? Soy Trudy, querido. ¿Estás bien? Sí, Pues no lo parece. replicó su tía. Te tiembla la voz y suenas raro. ¿Qué te pasa? Dímelo. Es el cuadro ese que tanto te gustaba, ¿verdad? Añadió provocándole un escalofrío, aunque en realidad no le sorprendieron sus palabras. Maldito cuadro. En cierto modo, lo tranquilizó que tía Trudy hubiera adivinado sus cuitas y por supuesto lo aliviaba de sobremanera comprobar que estaba sana y salva. Puede, reconoció. Me ha dado mal rollo durante todo el viaje, así que lo he quemado en la chimenea. Se enterará. Se enterará de lo de Judy Dement, le advirtió una vocecilla interior. No tiene una antena parabólica de $20,000, pero está suscrita al Union Leader, y esto saldrá en primera plana. Atará cabos enseguida. No tiene un pelo de tonta. Cierto, sin lugar a dudas, pero las explicaciones podían esperar hasta la mañana siguiente, cuando se hubiera tranquilizado un poco, cuando quizá hubiera encontrado el modo de pensar en el virus de la carretera sin temer perder el juicio, y cuando empezara a estar seguro de que todo había terminado. ¡Genial! Exclamó tía Trudy con vehemencia. Deberías deshacerte de las cenizas. Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, lo hizo en voz más baja. Estabas preocupado por mí, ¿verdad? Porque me lo habías enseñado. Un poco sí. Pero, ¿ahora te sientes mejor?
Kinnell se reclinó en el asiento y cerró los ojos. Sí, se sentía mejor. Sí, ¿qué tal la película? Bien, Harrison Ford está guapísimo de uniforme, pero si se quitara el bultito ese que tiene en el mentón... Buenas noches, tía. Mañana nos llamamos. ¿Sí? Sí, creo que sí. Kinnell colgó, volvió a la chimenea y removió las cenizas con el atizador. Vio un pedacito de parachoques y un jirón de carretera, pero nada más. Por lo visto, la solución era el fuego. ¿No era así como se acababa con los emisarios sobrenaturales del diablo? Por supuesto que sí. Él mismo había empleado el recurso en más de una ocasión, sobre todo en La despedida, la novela sobre la estación del tren embrujada. Pues sí, dijo, arded, arded, malditos. Consideró la posibilidad de servirse la copa que se había prometido, pero entonces recordó el vinagre derramado en la cocina, que a esas alturas ya habría empapado los copos de avena. ¡Qué apetitoso! Decidió entonces ir arriba sin más. En los libros, por ejemplo, en los de Richard Kinnell, el protagonista no podía pegar ojo después de lo que acababa de suceder. Pero en la vida real, Kinnell no creía que le costara. De hecho, se adormiló en la ducha, apoyado contra la pared con el cabello enjabonado y el agua golpeándole el pecho. De repente, se encontró de nuevo en aquel jardín y el televisor apoyado sobre los ceniceros de cartón mostraba a Judy Dement. Tenía la cabeza de nuevo en su sitio, pero Kinnell distinguió la sutura primitiva del forense, que le rodeaba el cuello como una espeluznante gargantilla. Última hora desde Nueva Inglaterra, anunció, y Kinnell, que siempre había tenido sueños muy vívidos, veía cómo se tensaban y relajaban los puntos de su cuello. Bobby Hastings tomó todos sus cuadros y los quemó, incluyendo el suyo, señor Kinnell. Y es suyo, como ya sabe. Todas las ventas son definitivas. Ya vio el cartel. Debería alegrarse de que aceptara su cheque. Quemó todos sus cuadros. Claro que sí, pensó Kinnell en su sueño de agua. No podía soportar lo que le estaba pasando, como decía en su nota, y cuando llegas a esas alturas del partido, no te paras a ver si quieres rescatar una obra en particular de la quema. Pintaste algo especial, muy especial, en el virus de la carretera vieja hacia el norte, ¿verdad, Bobby? Y probablemente sin querer, tenías talento. Eso lo noté enseguida, pero el talento no tiene nada que ver con lo que sucede en este cuadro. Algunas cosas se les da muy bien sobrevivir, prosiguió Judy Dement en el televisor. Vuelven una y otra vez. Por mucho que intentes librarte de ellas, vuelven como virus. Kinnell alargó la mano y cambió de canal, pero por lo visto, en todos daban el show de Judy Dement. Podría decirse que abrió un agujero en el universo, explicaba en ese momento. Me refiero a Bobby Hastings. Y esto es lo que salió. ¡Qué bien, eh! En aquel instante, Kinnell resbaló de la ducha, no lo bastante para caer, pero sí para despertar. Abrió los ojos, hizo una mueca al sentir en ellos el escozor del jabón que le había caído por el rostro en gruesos regueros mientras dormitaba, y formó con las manos un cuenco bajo el teléfono de la ducha para enjugárselo. La segunda vez que se llenó las manos de agua, oyó un ruido, una especie de ruido entrecortado. No seas idiota, se regañó. Lo único que oyes es la ducha. Lo demás es fruto de tu imaginación estúpida y sobreestimulada. Pero no era cierto. Kinnell alargó la mano
y cerró el grifo. El rugido continuaba profundo y potente. Procedía del exterior. Salió de la ducha y cruzó chorreando su dormitorio. Todavía le quedaba suficiente champú en el pelo para dar la impresión de que había encanecido mientras dormía, como si el sueño sobre Judy Dement lo hubiera encanecido. ¿Por qué narices paré en ese jardín?, se preguntó a sí mismo, pero no tenía respuesta para ello. Suponía que nadie la tenía. Oyó el rugido con mayor claridad cuando se acercó a la ventana que daba al sendero iluminado por la luna estival, como una escena sacada de un poema de Alfred Noyes. Al apartar la cortina para mirar, se sorprendió pensando en su exmujer, Sally, a quien había conocido en el World Fantasy Convention de 1978. Sally, que ahora publicaba 2 revistas desde su caravana, una llamada Supervivientes y otra titulada Visitantes. Mientras contemplaba el sendero, ambos títulos confluyeron en la mente de Kinnell como una imagen doble en una máquina estereóptica. Tenía un visitante que sin duda era un superviviente. El Gran Am se había detenido delante de la casa y del doble tubo de escape cromado surgían columnas de humo blanco que ascendían hacia el aire quieto de la noche. Las palabras escritas en caligrafía inglesa antigua se distinguían a la perfección. La portezuela del conductor estaba abierta, y eso no era todo. La luz que bañaba la escalinata del porche indicaba que la puerta principal de su casa también estaba abierta. «Olvidé cerrar con llave», se dijo mientras se limpiaba el jabón de la frente con una mano que ya no sentía. «También olvidé activar la alarma. Claro que eso no le habría importado mucho a ese tipo». Bueno, quizá había conseguido que pasara de largo la casa de tía Trudy, y eso ya era algo, aunque en esos momentos no le consolaba mucho. Supervivientes. El suave rugido del potente motor, con toda probabilidad al menos un 442, con carburador de 4 bocas, válvulas restauradas y motor de inyección. Kinnell se volvió muy despacio con las piernas entumecidas, un hombre desnudo con la cabeza cubierta de champú, y vio el cuadro sobre su cama, tal como esperaba. En él, el Gran Am estaba en el sendero de su casa, con la portezuela del conductor abierta y 2 columnas de humo surgiendo del tubo de escape cromado. Desde aquel ángulo también veía la puerta principal abierta y la sombra alargada de un hombre moviéndose por el vestíbulo. Supervivientes, supervivientes y visitantes. Oía pasos que subían por la escalera. Era un andar pesado, y sabía sin mirar que el chaval llevaba botas de motorista. La gente que se tatuaba muerte antes que deshonra en el brazo siempre llevaba botas de motorista y fumaba Camel sin filtro, como si lo estipulara alguna ley. Y el cuchillo llevaría un cuchillo largo y afilado, una especie de machete, la clase de arma capaz de rebanarle la cabeza a alguien de un solo tajo. Y sonreiría dejando al descubierto sus afilados dientes de caníbal. Kinnell sabía todas esas cosas. A fin de cuentas, era un tipo con imaginación. No necesitaba que nadie le hiciera un dibujo. «No», susurró consciente de pronto de su desnudez integral y congelado. «No, por favor, vete». Pero los pasos seguían acercándose, por supuesto. A un tipo así no podías decirle que se fuera. No funcionaba. No era así como acababa la historia. Kinnell oyó que las pisadas se acercaban al final de la escalera. Fuera, el Gran Am
seguía ronroneando a la luz de la luna. Los pasos avanzaban por el pasillo, talones de botas gastadas golpeteando la tarima pulida. Una terrible parálisis se había adueñado de Kinnel, y con un esfuerzo la ahuyentó y corrió hacia la puerta del baño con la intención de cerrarla tras de sí antes de que lo alcanzara. Pero resbaló en un charco de agua jabonosa y esta vez sí cayó de espaldas sobre la tarima de roble. Lo que vio cuando la puerta se abrió y las botas de motorista cruzaron la estancia hasta donde él se encontraba, desnudo y con el pelo lleno de champú, fue el cuadro colgado de la pared sobre su cama. El cuadro del virus de la carretera ronroneando en un punto muerto delante de su casa, con la portezuela del conductor abierta. Vio que el asiento hundido del conductor estaba empapado en sangre. Creo que voy a salir, pensó Kinnel, antes de cerrar los ojos. Es así como termina este relato, dejándonos King, una vez más, con un final abierto a interpretación propia. Me gustaría que comentaran cómo es que ustedes consideran que terminó la vida del escritor Kinnel. Y ahora, después de haber leído este relato, creo entender un poco más el por qué he estado postergando. Bueno, como ustedes saben y pueden ver, me gusta armar rompecabezas y posteriormente enmarcarlos para exhibirlos ya sea aquí o en mi casa. Pero hay uno en particular. La pintura me gusta mucho, pero sin embargo he estado postergando el armarlo porque no encuentro lugar donde exhibirlo. No sé si se deba a algún sentimiento particular o similar a el de esta pintura. Dicho rompecabezas fue un regalo y Choch, en verdad me gustó mucho y te lo agradezco, pero es eso básicamente, que no encuentro dónde exhibirlo, porque de cierta manera, no sé si a ustedes les ha pasado también, que hay algunas pinturas, que hay algunos cuadros o bien fotografías que sienten que les observan, que les vigilan o sienten una presencia en él, dentro de esos colores. Y bien, dicho rompecabezas que aún no decido armar creo que ya entenderán por qué. Me gusta la pintura, en particular me gusta mucho y considero que es un buen reto para armar, pero el lugar aún no se lo encuentro. ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo ponemos aquí o lo exhibimos en algún otro sitio? Bueno, espero sus comentarios, agradezco su tiempo y también sus reacciones y compartir este video para que llegue a más personas que disfrutan de este tipo de relatos. Yo me retiro, no sin antes desearles agonizantes días y plañideras noches. Hasta la próxima.